Hola, en este vídeo vamos a ver cómo maneja facturados nuestros contactos y qué podemos hacer con ellos. Para ello lo trataremos desde el menú Contactos, pero acordaros que al entrar a Facturados en la página de inicio tenéis un botón aquí para crear un contacto de una forma rápida sin necesidad de ir al menú correspondiente. Aún así vamos a verlo desde Contactos para ver todas sus posibilidades. Cuando nosotros venimos a Contactos tenemos, por un lado, las opciones de búsqueda, donde podremos buscar por el nombre del contacto, DNI o CIF, por el tipo de contacto o por proyectos, porque podemos vincular nuestros contactos a un proyecto determinado. Por ejemplo, los clientes de un proyecto o los proveedores de un proyecto o cualquier otro tipo de contacto que esté relacionado con el mismo. Después, por defecto, nos va a aparecer el listado de todos nuestros contactos empezando por todas las iniciales. Y a continuación tenemos las diferentes letras y en negrita nos aparecerán aquellas en las que tengamos contactos. Si vamos a la M no vamos a tener ningún contacto que empiece por la letra M, pero por ejemplo en la letra P sí que tenemos contacto o en la letra S tenemos contactos. Lo normal será que estemos en todas las iniciales, porque desde aquí tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda rápida. Por ejemplo, si yo pongo P, veis, me va filtrando muy rápidamente todos mis contactos. Esto también lo hace para cualquier contenido que tengamos en la tabla, por ejemplo, para el teléfono. Si estoy buscando un teléfono que contiene 6, con escribir esto ya nos bastaría, o si sabemos alguna dirección de email, imaginaros que ponemos @net, ya nos está dando los clientes cuyo email comienza o contiene ese contenido. También podemos ordenar este listado por las diferentes columnas, por ejemplo, por los ingresos de menor a mayor. Si volvemos a hacer otro clic, de mayor a menor, nos dará todos los contactos, de todas las iniciales, ordenados por aquellos a los que les hemos facturado más o aquellos que nos han facturado más o menos a nosotros. Al hacer clic sobre uno de nuestros contactos nos aparecerá la ficha de ese contacto. Tenemos unos datos básicos que además necesitaremos para facturarle y para que nos facture, como por ejemplo la dirección, el código postal y el CIF o el DNI. Desde aquí podremos definir el tipo de contacto que es. Por defecto Facturados nos da varios, pero podemos administrar los tipos que nosotros queramos. Lo podemos hacer desde aquí pinchando en Nuevo, donde tendremos para introducir nuevos o para editar y modificar otros tipos diferentes que ya tengamos. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, cómo funciona. Y en la parte inferior tendremos una parte interesante, que es lo siguiente. Nosotros podemos poner diferentes personas de contacto para cada cliente. Imaginaros que Pedro Núñez, que es uno de nuestros contactos, tiene un email que es pedro@gmail.com. Vamos a guardar los cambios para que veáis cómo funciona esto. Entonces, ese email va a ser el email por defecto cada vez que queramos enviar una comunicación a Pedro Núñez. Si nosotros desde aquí vamos a hacer una nueva factura o cogemos una factura que tengamos a Pedro Núñez y le decimos que la envíe por email, veréis que nos pone pedro@gmail.com. En cambio, si nosotros editamos ese cliente, os acordaros que tenemos aquí a Isabel como una persona de contacto. Isabel tiene su propio email y decimos que Isabel es el contacto prioritario de Pedro. Imaginaros que en lugar de ser Pedro es una empresa, a Isabel es su secretaria. Las facturas no se las vamos a enviar a Pedro@gmail, se las enviaremos a su secretaria, a Isabel. Nosotros lo hemos marcado como la persona por defecto para envíos de este email y entonces desde aquí cuando le digamos que enviemos un email, veréis como por defecto ya nos trae la persona de contacto Isabel y el email de destino. Desde aquí, si hubiese más personas de contacto, podríamos cambiarlo al que queramos. Entonces, en definitiva, lo que hacemos con esa persona de contacto, que damos de alta en nuestro cliente o proveedor, es dar la posibilidad que obvie el email genérico y que todas las comunicaciones por email se las envíe a esta persona de contacto. Podemos crear nuevas personas de contacto, por ejemplo, José, y decimos que su email es jose@gmail.com.
Lo añadimos y nos lo ha creado. Evidentemente solamente podrá haber un contacto por defecto para las notificaciones. Si queremos que vuelva a enviarlo a Pedro, simplemente quitamos esta notificación y se lo volverá a enviar aquí. Si queremos eliminar a esa persona, la eliminamos desde aquí y es así de sencillo. También al lado de cada pestaña de información tendremos todo el histórico de documentos que nosotros tenemos con Pedro Núñez. Por ejemplo, las facturas que le hemos enviado a Pedro y las podremos imprimir en PDF desde aquí. También un balance del total que hemos facturado, lo que nos queda pendiente por cobrar, el importe de los gastos si es que él nos hubiese facturado a nosotros y el balance total sobre estas operaciones. También tendríamos en otro lado los gastos que nos ha generado Pedro a nosotros, los presupuestos en caso de que le hayamos hecho algún presupuesto, las proformas y los albaranes, que en este caso no existen ni proformas ni albaranes. Y esto es un poco el resumen de los contactos. Acordaos que desde aquí también podemos configurar los contactos, los diferentes tipos, igual que lo hacemos desde cada uno de ellos, y luego los iremos empleando en diferentes facturas, proformas o demás. Acordaros que en los tipos podéis dar de alta los que necesitéis. Lo normal es que tengáis proveedores y clientes, pero a lo mejor tenéis también consultores o ayudantes o empleados o simplemente restaurantes a lo mejor a los que vais habitualmente. Lo podéis utilizar para lo que queráis. No es obligatorio que sea siempre para facturarles o para que os facturen ellos a vosotros. Esto es todo. Un saludo.